Muy bien. Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestro curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El tema que vamos a desarrollar hoy es Mesoamérica, ¿sí? Entonces, esto es parte de nuestra cultura y recuerden que deben tener su cuaderno e ir anotando las ideas principales porque al finalizar el curso del día de hoy, la clase, ustedes van a realizar una actividad de aprendizaje en la cual van a poner en práctica el conocimiento que van a ir adquiriendo en cada una de las clases. Muy bien. Entonces, Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica fue una época que abarcó los territorios del río Sinaloa en el noroeste de México empezaba en el río Sinaloa en el noroeste de México hasta Nicoya, que está en Costa Rica. La palabra Mesoamérica es derivada porque es la mitad de América. Recordémonos que América abarca Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y América insular. Pero en este caso, Mesoamérica abarca solo está en la mitad de América, es decir, parte de México con la mayor parte de Centroamérica, ¿sí? Ahora bien, Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica, hasta en Nicoya, que mencionábamos que está en Costa Rica. En el periodo precolombino, el periodo precolombino fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. Ahora bien, Mesoamérica se dividió en tres periodos: periodo preclásico, periodo clásico y el periodo posclásico. Asimismo, dentro de cada uno de estos periodos fue cuando existieron las civilizaciones de los mayas, aztecas, incas. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Es en qué territorio estuvieron ubicados. Mesoamérica comienza un prolongado proceso de sedentarización. Quiere decir que ya dejaron de ser, ahora son sedentarios, ¿sí? Ya no anduvieron de un lugar a otro, sino que se establecieron en un solo territorio, ¿sí? Eso fue a partir del siglo 26 a.C. Eso fue aproximadamente hace 4.600 años. Aunque la agricultura fue la base de la economía de todos los pueblos mesoamericanos, porque al haber descubierto que por medio del agua, el agua les ayudaba a ellos, ahí sí que sembrar sus cultivos y luego cosechar. Entonces, por eso es la principal razón que dejaron de ser nómadas, porque inventaron lo que fue la agricultura y a partir de ahí esa fue su base de subsistencia. Dice, el principal factor que favoreció su sedentarismo, la agricultura, fue descubierta varios milenios antes. Se toma como comienzo de la civilización mesoamericana la aparición de la cerámica, cuyos vestigios más antiguos corresponden a los hallazgos del Puerto Marqués, que está situado en el estado Guerrero del país de México. Como dijimos anteriormente, se divide en tres periodos: preclásico, que es temprano; clásico, que es el medio; y posclásico, que es el periodo tardío. La primera etapa se generaliza la manufactura de la cerámica en toda la región. En este periodo del preclásico fue cuando ellos terminaron de establecerse en cada una de las regiones que ya mencionamos anteriormente, y dice que la cerámica fue uno de los principales recursos que ellos utilizaron para su subsistencia juntamente con la agricultura. En el periodo clásico y el segundo periodo de Mesoamérica abarca los años del 200 al 900 antes de Cristo, después de Cristo.
La fecha de conclusión puede variar en cada una de las regiones. Por ejemplo, en el centro de México está relacionado con la caída de los centros regionales del periodo epiclásico. Esto fue en el año 900. En el Golfo, en el declive del Tajín, en el año 800, en el área maya, con el abandono de las ciudades de las tierras altas en el siglo IX. Y en Oaxaca, México, con la desaparición del monte Albán hacia el año 850. Normalmente el clásico mesoamericano es caracterizado por la etapa de las artes, la ciencia, el urbanismo, la arquitectura y la organización social alcanzaron su cúspide, llegaron a lo más alto. Esto es cierto, pero no lo es menos el hecho de que se trató de una época dominada por la presencia de Teotihuacán en toda la región y que la competencia entre los diferentes estados mesoamericanos provocaba. Eso fue el periodo clásico. El periodo clásico fue en donde las artes y todas las ciencias en las que ellos se dedicaron llegaron a su mayor esplendor. Y luego viene lo que es el periodo posclásico. En el periodo posclásico es cuando ya empieza su declive, empieza a venirse para abajo. Dice, el periodo posclásico abarca el periodo comprendido entre el año 900 y la conquista de Mesoamérica por los españoles, ocurrida entre 1521 y 1697. Se trata de un periodo donde la actividad militar cobra gran importancia. Las élites políticas asociadas a la clase sacerdotal fueron por lo menos medio siglo antes de la llegada de los españoles. Los guerreros iban cediendo sus posiciones de privilegio a un grupo muy poderoso que nada tenía que ver con la estructura mobiliaria. Los pochecas comerciantes se hicieron con gran poder político en virtud del poder económico. Entonces, haciendo un pequeño resumen, preclásico fue cuando el periodo se fue asentando pónganle que llegó lo que fue la agricultura, ellos utilizaron como su mayor sustento para poder ellos sobrevivir, y luego lo que fue la cerámica, ¿sí? Luego venimos a lo que es el periodo clásico. Aquí las artes y las ciencias llegaron a su mayor esplendor, pero luego con la conquista de los españoles hacia nuestro territorio, entonces fue decayendo o fue en declive lo que fue en Mesoamérica, hasta llegar a lo que es la conquista de España en todo este territorio. Muy bien, entonces, ahora tenemos aquí unas imágenes que nos van a enseñar. Este es el territorio que abarcó Mesoamérica. Mencionamos que la mitad de México, por el río Sinaloa, hasta llegar a parte de Costa Rica. Ocupó Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y parte de lo que era Costa Rica. Y aquí, eso es Mesoamérica. Aquí tenemos las civilizaciones que existieron, que están los toltecas, teotihuacanos, zapotecas, mayas, específicamente en parte de México y Guatemala, olmecas y totonaca. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos sobre la civilización que existieron en el periodo de Mesoamérica, la mitad de América. Muy bien. Con esta información ustedes van a realizar una actividad de aprendizaje en la cual consiste en un cuadro comparativo. Les voy a dar el formato para que ustedes se guíen en él para poder ir escribiendo cada una de lo que se les solicita. La actividad de aprendizaje es la siguiente. Deben realizar un cuadro comparativo con cada uno de los periodos de Mesoamérica. Aquí vamos a escribir el nombre del periodo y a la par la información de cada uno de los periodos. Debemos abarcar el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. A creatividad suya, ustedes tienen ahí el espacio, entonces incluso pueden colocar alguna imagen que represente cada uno de los periodos de Mesoamérica.
Eso es todo por el día de hoy y con eso terminaríamos el tema que es Mesoamérica.